La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Gracias a Dios porque definitivamente Dios es muy bueno con cada uno de nosotros. Y su misericordia nos sigue acompañando todos los días porque dice su palabra que nuevas son cada mañana. Vamos a orar, pedir la dirección antes de comenzar con este mensaje. Padre Celestial, nuevamente Dios eterno, creyendo y confiando, Señor, en tu amor y en tu bondad, aquí estamos, Dios, pidiendo tu guía, tu dirección, Señor, porque se trata de tu palabra, se trata de nuestra vida delante de ti, Señor. Debemos de vivir correctamente, debemos de hacer las cosas correctamente y por sobre todo debemos de exponer tu palabra correctamente, Padre. Pedimos la dirección a través de tu Santo Espíritu para que todo redunde para la honra y la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. Y dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde titula Él en el cielo, nosotros en la tierra. Hermanos, con demasiada frecuencia, nosotros los creyentes pronunciamos palabras frente a Dios, yo diría, sin la debida reflexión y sin la debida preparación. Y eso ocurre de diversas maneras, hermanos. Oraciones apresuradas, expresiones sin pensar o frases repetidas sin una verdadera intención del corazón. Y ninguno de nosotros está completamente exento de haber orado de esa manera en algún momento de su vida. Yo creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado. Si hablamos de la escritura, ella nos revela un principio fundamental en la vida cristiana y es la comunión con Dios. Y para tener dicha comunión, se nos han otorgado dos herramientas que son esenciales. La primera es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios habla al creyente. Y la segunda herramienta es la oración, que es la herramienta mediante la cual el creyente habla con Dios. Es muy importante comprender que la oración genuina surge de una correcta relación con la palabra de Dios. No se puede separar, no se pueden separar estas dos herramientas porque son la base fundamental de ese principio de comunión con Dios. Sin una comunión verdadera, sin meditar en la verdad revelada, va a ser imposible acercarnos a Dios con un corazón preparado y con motivos verdaderamente santos cuando oremos. El problema se presenta cuando los creyentes hacen oraciones de maneras mecánicas, usan repeticiones vanas, usan palabras vacías y podríamos decir finalmente carentes de sentido espiritual. En repetidas ocasiones la mente divaga mientras que la boca pronuncia palabras sin conciencia y sin devoción. Eso es supremamente delicado porque precisamente ese aspecto
es el que aborda Salomón en Eclesiastés 5:2, cuando dice literalmente pensar antes de hablar delante de Dios. Yo les hablaba de la preparación del corazón, yo les hablaba de palabras, de una preparación antes de hablar. Y cuando yo les hablo de eso, estoy hablando del corazón. Un corazón debe, antes de entrar en oración, haber meditado en las escrituras. Dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios de sí mismo, Dios del mundo, Dios de la naturaleza y la verdad de todas las cosas. Es el Espíritu de Dios el que toma la palabra de Dios y la mueve sobre el corazón del creyente, ministra nuestra vida, revelando qué cosas son las que nosotros como hijos de Dios deberíamos pedir al orar. Por eso el creyente es movido a orar por todo lo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios le han demostrado. Y eso lo confirmamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No obstante, hermanos, en muchas ocasiones nuestras oraciones están impulsadas, lamentablemente lo digo, por motivos egoístas, por motivos distraídos o sin una verdadera intención. Sin darnos cuenta, nuestras palabras se dirigen más hacia nosotros mismos que hacia el mismo Dios, quedando como un sonido que no trasciende más allá del techo de nuestras habitaciones. Una oración puede ser breve, pero si es nacida de la reflexión y del espíritu, puede llegar a ser muchísimo más significativa que un largo discurso carente de toda sinceridad. Sin la guía de la palabra de Dios, hermano, la mente se dispersa muy fácilmente entre preocupaciones y entre afanes, mientras que la boca repite y repite frases que no tienen ningún contenido espiritual. Y cabe aclarar que repetir una oración no es un error en sí mismo. Y esto es muy importante, preste mucha atención porque siempre que exista conciencia y propósito en lo que se expresa, repetir no va a ser un error. Y hay un ejemplo de esto bien importante en la Biblia, hermanos. Jesús oró repitiendo las mismas palabras. Mateo capítulo 26, versículo 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El problema no es la repetición, hermanos, sino la repetición vana, vacía y finalmente descuidada. Lamentablemente, se ha trivializado tanto la oración que se ha llegado a pensar que cualquier palabra lanzada al cielo obliga a Dios a escuchar y a cumplir. Sin embargo, muchas de nuestras oraciones no han superado siquiera, como les decía ahorita, el techo del lugar donde nosotros nos encontramos. Incluso en repetidas ocasiones recurrimos a la excusa del cansancio, sin reconocer que es preferible no orar, hermanos, antes que hacerlo sin una sinceridad y sin siquiera prestar atención.
Entonces, este tema de la oración, este tema de la comunión con Dios a través de la oración y de proferir palabras, hermanos, va más allá que de una simple expresión de palabras sin sentido, sin propósito, sin significado y sin deseo. Es una expresión que debe tener un contenido espiritual y un deseo profundo de tener una comunión cercana con Dios. Y para orar adecuadamente, hermanos, deben, se deben tener presentes tres condiciones fundamentales. La primera es la concentración de pensamientos. Esto quiere decir, hermanos, en pocas palabras, fijar la mente en lo que se dice, concentrarnos, hermanos, ser conscientes en lo que estamos, enfocarnos. De eso se trata. Y para que nosotros hagamos esto, tenemos que disciplinar nuestra propia vida a estar enfocada en lo que estamos haciendo, tanto primeramente en la comunión con Dios a través de la palabra, como luego la comunión a través de la oración. El segundo es un deseo genuino de compañerismo con el mismo Dios, que haya sinceridad en nuestro corazón de querer estar con Dios, de querer estar cerca de Dios, de querer tener cercanía e intimidad con nuestro Dios. De eso se trata, podríamos llamarlo una intencionalidad espiritual. Y el tercero es la preparación, que es una reflexión previa en la palabra de Dios, como les decía al principio, es poder preparar nuestro corazón para poder saber lo que nosotros tenemos que decir y tenemos que expresar delante de Dios cuando vamos a entrar en el proceso de oración, en la comunión a través de la oración. ¿Por qué le digo esto? Nadie disfrutaría conversar con alguien distraído. Nadie disfrutaría de conversar con alguien que repite frases sin sentido y que desea terminar rápidamente la comunión. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. La oración está diseñada para ser una de las experiencias más significativas del creyente, porque Dios está siempre dispuesto a encontrarse con su Hijo en cualquier momento y en cualquier lugar. También es un error pensar que la oración es más espiritual mientras más se extiende. Esto es otro error en el cual muchas personas han caído. Dios no responde por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del corazón. Las oraciones largas no convencen ni mueven a Dios, tampoco garantizan madurez espiritual. No, hermanos, no pensemos en eso porque eso es un error. Eso es pensar de una manera religiosa. Las oraciones extensas no son un requisito religioso para obtener la aprobación divina. Porque cuando nosotros convertimos la oración en un rito, distorsionamos el diseño original de Dios para relacionarnos con Él, tanto en libertad como en amor. Entonces, bueno, a este punto surgiría una pregunta y es: ¿cómo evito yo los errores de una oración descuidada, habiendo hablado de estos temas? Salomón nos da 4 pautas claras en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. La primera es: no te apresures con tu boca. Controla lo que dices. No permitamos que la lengua hable sin sentido, sin propósito. Mejor dicho, hermanos, que nuestra mente esté conectada con nuestra boca para que podamos ser conscientes de lo que decimos a Dios.
Segundo, no te apresures en tu corazón al hablar delante de Dios. Guardemos silencio. Preparemos nuestro interior delante de Dios. Tercero, recuerda quién es Dios. Dice que está en el cielo y dice que nosotros en la tierra. Esto es bien importante, hermanos. Parece una oración tan simple, tan, podríamos decirlo, tan común, pero es una oración y es una frase que tiene tanto que decirnos porque nosotros debemos de considerar la majestad de Dios cuando nos presentamos delante de Él. Dice el Salmo capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El cuarto es, sean pocas tus palabras. Orar con respeto, orar con claridad, orar con propósito. No para tratar de impresionar, sino para expresarnos tanto con reverencia como con sinceridad, hermanos. Nosotros, los cristianos, no tenemos que demostrar nada a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es, desde nuestro corazón, expresar sinceridad y reverencia. Nosotros tenemos que presentarnos en oración delante de Dios es con ese deseo de tener comunión con Él, ese deseo de honrarlo, ese deseo de hablar con Él, de reverenciarlo, hermanos, de expresar la necesidad que tenemos de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que demostrar absolutamente nada a Dios. No tenemos que impresionarlo porque nosotros no vamos a impresionar a Dios. Eso es un error. Y eso es muchas de las condiciones de las actitudes que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús y muchas personas que tienen religiosidad hoy tratan de impresionar a Dios, pero eso es un error completamente consciente e inconsciente que no nos lleva a ningún lado y que lo que nos hace es perder tiempo cuando de comunión con Dios se trata. Mira, hermanos, Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Sí, eso es completamente cierto. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué orar? ¿Cuál es el propósito de orar? La oración, hermanos, expresa nuestra dependencia delante de Él, como les decía. La oración demuestra nuestro anhelo de su presencia y la oración fortalece nuestra comunión con Dios. Y si nuestra comunión con Dios está fortalecida, si nuestra comunión con Dios está cada vez mejor, entonces nosotros nos vamos a enfrentar el mundo de una mejor manera porque nos vamos a enfrentar en el espíritu, hermanos. Eso es bien importante porque es que la oración de alguna manera afirma más nuestra comunión con Dios. Y si esa relación está más afirmada, entonces nosotros vamos a tener el hombre espiritual, nuestro hombre espiritual fuerte y el mundo lo vamos a combatir con las armas que Dios nos ha provisto. No basta solamente, hermanos, con saber intelectualmente que Dios existe. Eso para todos los cristianos es claro. Nosotros conscientemente sabemos que Dios existe. Nosotros lo que necesitamos es momentos reales de un encuentro donde nuestra vida espiritual se nutra y pueda crecer. Eso es lo más importante, hermanos. Y quiero ir concluyendo con esto. La oración no debe ser un acto vacío, ni un simple hábito religioso, hermanos. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es digno de reverencia, dice la Biblia. Nosotros debemos de poner en práctica eso, porque muchas veces no lo ponemos en práctica. Por eso es que es fundamental que nos presentemos delante de Él con un corazón preparado, con una mente centrada y con palabras verdaderamente sinceras. Ahorita les decía, hermanos, muchas veces es mejor no orar que orar sin propósito,
que orar sin conciencia de lo que estamos haciendo. Póngase a pensar qué pensaría Dios de nosotros o cómo se sentiría Dios con nosotros si nos acercamos a Él orando sin deseo, orando sin ganas y con palabras, expresando palabras que nuestra mente no afirma, hermano, sino que nuestra mente está en otro lugar. La comunión verdadera, hermano, surge cuando la oración se fundamenta en la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Tampoco se trata de cantidad de palabras, tampoco se trata de elocuencia, sino de una actitud humilde del corazón. Recuerde eso y que eso no se nos olvide. Debemos recordar siempre ante quién estamos hablando. Dice la Biblia que Él es el Dios eterno, el sustentador de todas las cosas, quien aun siendo un Dios tan grande que no depende de absolutamente nada ni nadie, hermanos, se complace en escuchar y en estar en comunión con todos nosotros. Entonces eso debería ser un motivo más para tener más gratitud delante de Dios y tener mucho más cuidado y precaución cuando de la oración se trata. Que cada creyente, hermanos, que escucha este mensaje lo medite, piense en ello y busquemos siempre acercarnos a Dios con la correcta disposición, conscientes de la grandeza de Dios y de nuestra dependencia absoluta de Él, hermanos, porque así debe de ser. Dice Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, gracias, Señor. Y no, Señor, no nos cansaremos de dar gracias porque tenemos mil y un razones, Padre, para agradecerte a ti, Señor, porque tú eres bueno, sigues siendo bueno y siempre serás bueno con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, expresar desde nuestras palabras, Dios, lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestras vidas, Padre. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, porque solo tú la mereces, Dios, porque solo tú eres bueno y maravilloso, Padre. Queremos tener propósito, sentido, hablar conscientes de lo que te estamos diciendo, con un corazón preparado para orar, con un corazón listo para orar, con una actitud humilde, Señor, de la cual tú te puedas agradar y pueda haber comunión verdadera, Señor, y una respuesta a esas oraciones que nosotros levantamos delante de ti, Padre. Que aprovechemos esta herramienta que tú nos has dado para tener comunión contigo y la valoremos para que podamos crecer, madurar y salir adelante en la vida espiritual, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, y no nos cansaremos de decirlo. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Bendícelas, Padre. Bendice sus familias y que primeramente busquemos el reino tuyo y tu justicia, Señor, que tú lo demás lo vas a añadir, Señor. Te damos toda la honra, Señor, toda la gloria y a ti las gracias por ser tan bueno, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.